Bien, pues el tema del que quiero yo hablar hoy, lamentablemente empieza con un versículo triste. Quizás no sería lo ideal, pero a veces para curar las heridas y sanarlas hay que abrirlas, descubrirlas y curarlas, ¿eh? El versículo con el que empezamos está en Juan 6 y el versículo 66. Y los que quieran seguirme con la lectura de la Biblia, que marquen ya ese capítulo, porque la mayoría de versículos van a estar ahí, en ese capítulo 6. Y dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Triste, ¿eh? Muchos ya no andaban con él. Podríamos decir de nuestros tiempos que también son tiempos difíciles. Muchos no quieren oír hablar del Evangelio. Prefieren hablar de fútbol, de lo que sea. Pero hay poca afición o poco interés en escuchar hablar de Dios o sobre la Biblia. No hace mucho tiempo, creo que fue en un entierro, me presentaron a uno de los hijos de los que fueron pioneros de esta iglesia de Murcia. Tuve la oportunidad de hablar unos minutos con él y le hice una pregunta. Le pregunté: ¿por qué se esfumó tu fe? Y él me dijo: no lo sé. Por su gesto entendí que no quería seguir hablando de ese tema. Y yo ya cambié de conversación, ¿no? Es triste, muchos abandonan la fe, muchos. Y eso nos debe poner en guardia, a mí me pone en guardia, porque veo que muchos dejan de creer. Cuando yo conocí la iglesia no imaginé que alguien pudiera abandonar la fe. Pero a lo largo de estos 46, 47 años he visto mucha gente con mucha fe y dejaron la iglesia. La pregunta y el tema de hoy es: ¿por qué creemos nosotros en Jesús? ¿Por qué crees tú en Jesús? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos en Él? Os voy a dar un dato triste. Lo dieron en las asambleas. Las asambleas se celebran en España, se celebran cada 5 años y es donde se eligen los nuevos dirigentes de la Unión Española para los siguientes 5 años. Cada 5 años se renuevan esos cargos. Y cada iglesia pues manda un delegado, o 2 o 3, según lo grande que sea la iglesia. Nuestra iglesia mandó 2. Felipe, el primer anciano, y yo. Y estuvimos allí. Y el dato que dieron, uno de los muchos, y este se me clavó, y lo comparto para que, pues veamos la forma de paliar eso, frenar esa fuga. Pero dice que desde hace ya más de 60 años, el 45% de los que se bautizan, daban datos de España, abandona la fe, abandona la iglesia. Casi la mitad, ¿os imagináis? Es tremendo. Siempre decimos, hay que predicar. El ministerio personal lo dice y está en nuestro ADN, debe ser así. Tenemos que predicar porque es nuestra misión. Pero a la vez también tenemos que pensar cómo cerrar la puerta de atrás. Porque si vienen y se van, pues no estamos adelantando mucho. ¿Cómo conseguir que permanezcan en la fe? ¿Cómo conseguir que tú y yo permanezcamos en la fe? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Sigue diciendo en el mismo capítulo, versículos 66, 69, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mirad, dijo entonces Jesús a los 12, perdón, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Creemos en Jesús? ¿Tenemos la seguridad de que Él es el Cristo, el Dios viviente, el Dios que se hizo hombre para salvarnos, el Dios que volverá a rescatarnos? Muchos abandonan la fe. Yo pregunto,
¿Acaso hay otro camino mejor? ¿Acaso hay una senda rápida por la que tú, sin necesidad de nadie, coges esa senda y llegas más rápido al cielo? No la hay. Solo hay un camino. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es Cristo Jesús. La gente de aquellos días acababa de ver un milagro extraordinario. La multiplicación de los panes y los peces. Eso es algo tremendo. Estaban dispuestos ahí a seguir a Jesús donde Él les hubiera pedido. Si les hubiera dicho en aquel momento: vamos a echar a los romanos de Palestina, vamos a limpiar Israel de infieles y vamos a ser los dueños nosotros, le habrían seguido con los ojos cerrados. Estaban dispuestos a todo. Querían que fuese su líder, pero un líder de acuerdo a sus objetivos, que les ayudase a conseguir sus propios objetivos. Y Dios quiere ser el líder, pero lo que Dios nos está diciendo es, la clave en este asunto es que no es para que Dios no nos llama para Él ser como nosotros queremos que sea, sino que nos llama para que nosotros seamos como Él quiere que seamos y convertirnos en algo especial. Y esa es la diferencia. Cuando Jesús les dijo, de cierto, en el 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por vosotros mismos, por buenos que sean los ideales, no tenéis vida en vosotros mismos. Necesitáis a Dios, necesitamos a Dios. Y esa era la diferencia. Unos tristes, como los apóstoles, pero siguieron a Jesús. Otros desanimados, decepcionados, abandonaron, porque Dios no cumplía o no iba a conseguir los objetivos que ellos querían. Y Dios nos llama para que cumplamos sus objetivos. Jesús les dice a los apóstoles, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿Acaso hay alguien más en el mundo que tenga palabras de vida eterna? Solo la palabra de Dios, solo las palabras de Jesús son vida. Solo las palabras de Jesús nos vivifican, fortalecen nuestra fe y nos animan a seguir en ese camino que emprendimos un día. Perdón. Él es el único camino para llegar al cielo. No hay otro camino. Hermanos, ¿por qué creemos nosotros en Jesús? ¿Por qué estamos dispuestos a todos por Él? Porque Él es nuestra única apuesta. Lo hemos apostado todo por Él. Él es nuestro único Señor. No hay otra opción. No hay otro nombre dado a los hombres. Creo en Jesús porque Cristo fue un hombre real. Creo en Él porque estuvo aquí en la tierra. Porque siendo Dios, iba a pedirla, pero habiendo un anciano como eso, sabía que no hacía falta. Digo, lo adivinará. Y efectivamente. Gracias. Bueno, esto es una broma, pero es verdad. Todos los historiadores serios reconocen que Cristo existió, que fue un hombre, que vivió entre nosotros y que ha sido la persona que más ha influido para el bien de la humanidad, para el progreso de la humanidad. El que cambió el mundo, sus seguidores cambiaron el mundo, no solo en el tiempo apostólico, sino a lo largo de la historia. Siempre han sido una influencia maravillosa. Siempre ha habido hombres y mujeres, dice el Espíritu Profecía, de los cuales el mundo no era digno. Y no es por presumir, y no estoy en ese grupo, pero en estos tiempos también Dios tiene hombres y mujeres. Y en ese grupo estáis todos vosotros, hombres y mujeres llamados a ser una bendición para el mundo. Y hombres y mujeres que de ninguna manera podemos volver atrás, porque solo hay vida en Cristo Jesús. Cristo fue un hombre real. De no haber sido real,
el Evangelio no habría triunfado. Sus milagros fueron reales. El Evangelio donde primero triunfó después de la muerte de Cristo fue en los pueblos de Palestina. Los discípulos iban y paseaban por allí, predicaban en esos pueblos y hablaban de Cristo, el que antes había estado en esas ciudades, y los milagros que había hecho. Y si hubiesen sido mentira los milagros, nadie se habría convertido. Pero se convirtieron porque vieron que hay un poder real, que la palabra de Dios es vida y que los milagros de Dios demuestran que hay un Dios en los cielos, porque los milagros solo los hace Dios. Trucos de magia hay muchos que hacen, pero milagros solo Dios. Creemos en Jesucristo porque resucitó de los muertos. Y esa es nuestra gran esperanza también, la resurrección. Hubo muchos que le vieron, muchas personas que comieron con él, le tocaron, le oyeron y también le vieron subir al cielo después de aquellos 40 días que aún estuvo en la tierra. Subió al cielo rodeado de ángeles, prometiendo volver. Nosotros sabemos que resucitó porque nos ha dado vida. Estamos aquí porque Él nos ha transformado, nos ha cambiado y queremos esa vida eterna. Anhelamos también esa vida eterna que Él ya ha empezado a darnos. Y mirad, Él volverá. Creemos en su resurrección y en su vuelta. Y al igual que Él subió al cielo, rodeado ya de ángeles, vendrá con todos los ángeles y todos los salvos subirán al cielo como campeones, con Cristo, rodeados de ángeles. Y yo os digo, solo por ver ese día, solo por ese día, nada más, sin contar lo que viene detrás, solo por ese día vale la pena salvarse. Vale la pena permanecer en la fe, vale la pena esperar la segunda venida de Jesús. Jesús dice, porque en Juan 6, 38 y 40, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Puede que a veces tengamos objetivos y queramos que Dios cumpla nuestros objetivos, y a veces no se cumplen, pero hay un objetivo principal que Dios tiene, y es que tú seas salvo, que tú te salves. Y ese es el objetivo principal. Por supuesto, también quiere bendecirte aquí en la tierra. Pero recuerda siempre que Dios te ama y Dios tiene ese objetivo para ti. Resucitó para que tú puedas resucitar. Su muerte es para que tú no tengas la muerte eterna. ¿Dónde iremos? Vuelvo a repetir, ¿hay una oferta mejor? ¿Hace el mundo una oferta mejor? ¿Hace la bolsa de Nueva York una bolsa mejor? ¿La bolsa de Tokio una inversión mejor? La mejor inversión del ser humano es creer en Jesús. Es el mejor negocio del mundo. Y cuando tú haces negocios con Dios, siempre habrá un ganador. Y ese ganador serás tú. Él dice, ninguno puede venir al Padre si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, en los momentos difíciles, cuando recibas críticas, indiferencia, ataques, y me refiero incluso dentro de la iglesia, porque lamentablemente esas cosas también ocurren, recuerda, como dice este versículo, ¿quién te llamó aquí? Te llamó el Padre, no te llamó el anciano, no te llamó el pastor, no te llamó tu amigo. Te llamó Dios el Padre. Y tú dijiste sí. Sí que resiste en tu lugar, permanece en tu lugar. No abandones tu sitio porque haya hermanos que te hayan decepcionado, o
te hayan faltado al respeto o te menosprecien o cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Permanece en tu lugar, porque además te digo una cosa, cuando resistes y permaneces, las cosas cambian. Tengo ya una experiencia y cuando a veces no te tratan como tú crees que deberías, resiste, porque a veces esas personas están pasando un mal momento, un mal día. Y pronto esas personas resulta que quieren ser amigas tuyas. Y cuando eso ocurre, eres tú quien ha vencido. Y el Evangelio nos llama a vencer con Cristo. En los momentos difíciles, resistir. Sabéis, yo conozco muy bien un mundo que quizás vosotros no conozcáis tanto como yo. Y es el mundo de la construcción. Perdonad. Yo ya llevaba años trabajando en la construcción, pero hasta ese día era en mi pueblo, éramos conocidos, éramos amigos, pero la primera vez que fui a trabajar a Alicante fue a un gran edificio, varios bloques, y a mí me contrataron para hacer la fachada. Estaba en ladrillo, yo tenía que dejarla bonita, llevaba otro oficial que me ayudaba y un peón. Y descubrí que las relaciones en la construcción son fatales, es un mundo tosco. Allí no se pide, por favor, nada. Si tú quieres ladrillos, no le dices al peón, por favor, si eres tan amable, cuando tengas un minuto me traes unos ladrillitos y me los pones aquí. No, no se habla así. Allí en esas obras se va a destajo y lo que trabajes cobras. Y hay mucha tensión, y la gente, ¿cómo se dice? Se piden las cosas. Si uno necesita ladrillos, dice ladrillo. Punto. Si el peón que está amasando o haciendo alguna cosa que quisiera terminar y tarda más de 2 segundos, la segunda vez ya es ¡chacho, ladrillo! Funciona así. Si aún le quedaran 2-3 segundos más y quiere acabarlo y sigue, ya las palabras que oiría no se pueden reproducir aquí. Así funciona el mundo de la construcción, ¿verdad? Y si tú estás haciendo una pared de ladrillo y no está perfectamente recta, cuando viene el jefe de obra, que son los que van mirando, dice, esa pared tírala al suelo y hazla de nuevo. Tú no puedes decir, es que, no, o la haces o coge tu herramienta y vete. Funciona así, ¿verdad? Y tienes que tirarla y hacerla de nuevo y la haces 2 veces y la cobras una. El mundo de la construcción era así, pero lo curioso que yo aprendí es que la gente resiste y acaban la obra. ¿Son ellos mejores que nosotros? Resistamos. A ellos les ha contratado el promotor, a ti te ha contratado Dios para que resistas. Y en la construcción, las relaciones, porque las obras a veces duran mucho tiempo, las relaciones se van suavizando y la gente que resiste acaban haciéndose amigos. Y en la iglesia pasa igual. Cuando tengas problemas, resiste, porque las cosas cambiarán y valorarán tu actitud y tú habrás vencido. Creo en Jesucristo porque la palabra de Dios nos da vida. Está llena de profecías que se han cumplido y algunas que se cumplirán. Está escrita en 3 idiomas, 66 libros. Sabéis, en España hay muchos libros escritos, muchos. Solo en el año 19, hace 3 años, se publicaron en España más de 90.000 libros. Más de 90.000. Si es verdad que algunos libros apenas se venden. Yo sé cómo funciona eso, porque, como sabéis, he escrito algunos libros. 2 de los míos siguen vendiéndose todos los años. Uno se vendieron unos poquitos y otro vendieron unos, pero la editorial quebró. Y conozco a un escritor que él solo edita libros, pero hace un libro y hace 40 o 50 que le regala a todos sus amigos y ha escrito varios. Hay muchos libros que no pasan de eso, pero hay muchos libros. En España y en todo el mundo hay muchos libros. Y hay muchos libros que son muy interesantes y son imprescindibles. Si tú quieres ser abogado, necesitas libros de leyes. Si quieres saber de historia, libros de historia. Si quieres estudiar medicina, necesitas libros de medicina. Los libros son buenos,
nos ayudan a explicarnos mejor, a desarrollarnos mejor, a expresarnos mejor. También hay libros pues que nos ayudan o nos estimulan a ser mejor persona, porque hay libros de poesía, hay libros de cuentos, hay libros de biografías, que uno al leerlas pues quiere ser mejor, porque están escritas por buenas personas que de alguna manera están también inspiradas por Dios. Es bueno, hay muchos libros buenos, hay mucha literatura mala de la que hay que alejarse, pero hay una diferencia con la Biblia. La Biblia nos muestra un camino que no conocíamos, que es la vida eterna. Nos muestra un Dios que nos ama, que nos llama a estar con Él, que nos cuida, nos protege y que volverá, y que tiene un único objetivo para nosotros, que es salvarnos. Y la Biblia es la que es capaz de transformar nuestra vida, pero solo la Biblia solo lo consigue si nosotros la leemos. No nos cansemos de leer la Biblia porque, como dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Se hizo hombre por nosotros. Mirad lo que dice Juan también, en el capítulo 5. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cristo se hizo hombre, pero fue Dios y volvió a ser Dios. Aparcó su deidad mientras estuvo aquí. Fue un hombre como nosotros, pero se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Por qué creo en Jesucristo? Porque ha cambiado mi vida. Para mí ese es el punto principal. Cambió mi dirección. Me trajo aquí cuando yo llevaba un mal camino. Por eso creo en Jesucristo, porque Él es algo para mí real, es algo que yo sé, que al que le puedo hablar y sé que me escucha. Y he notado muchas veces su ayuda y he notado muchas veces sus milagros en mi vida. Por eso nadie podrá convencerme, por mucha labia que tenga, de que Cristo no existe, porque Cristo es real, Cristo nos ama y Cristo volverá. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Él es el pan de vida, hermanos. Porque las Escrituras dan testimonio de Él. Porque las palabras de Él son vida y la carne para nada aprovecha. Lo que está diciendo es, cuidemos en primer lugar nuestra salvación, nuestra vida eterna, y en segundo lugar la carne, porque todo eso pasará. Son cosas, la vida requiere que tengamos coche, que tengamos trabajo, un largo, etcétera. Pero todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos en esta vida, comparado con la salvación, es neblina, es humo, es escombro. No podemos cambiar una cosa por la otra, jamás. Hay que permanecer, en las pruebas permanecer, en la abundancia permanecer. Recordad también una cosa que dicen algunos estudiosos de este asunto. Dice que abandona más gente la fe cuando las cosas les van muy bien que cuando hay dificultades. Y no es que Dios quiera que tengamos dificultades, pero en las dificultades resistamos. Creo en Dios porque siendo nosotros de tantos países, de tantas culturas diferentes, podemos ser uno. Trabajamos juntos, somos hermanos, estamos en un mismo país, una misma patria, una misma identidad, un mismo objetivo: predicar el Evangelio, crecer como iglesia, ayudarnos unos a otros. Hoy es el día de resistir. Estoy terminando ya. El mundo pasa y los deseos de la carne
fin, y las pasiones y las cosas buenas que este mundo ofrece pasarán. Valoremos las cosas de Dios porque esas son para la eternidad. Jesús murió por nosotros, por eso creo en Jesús. Y todos los que murieron en el Señor resucitarán. Vuelvo a repetir, ¿alguien te ha hecho una oferta mejor? ¿Tienes una oferta mejor fuera para dejar la iglesia? Es que no la hay, no la va a haber. Hermano, hermana, no vuelvas atrás, no vuelvas a Egipto. No cambies la vida eterna por un plato de lentejas. Es mucho lo que Dios nos ofrece para echarlo por la borda. Creo en Jesucristo. Con estos versículos casi terminamos. 2-3 versículos. Juan 1, del 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es Cristo. Por eso creo en Cristo, porque era Dios, que se hizo hombre, y ahora es Dios, y volverá a salvar a sus hijos, a los que ama. Porque, como suelo decir, lo difícil ya está hecho, y lo difícil era morir en la cruz. Venir en esa fiesta, eso va a ser una maravilla. Y quiero terminar con este versículo, que quiero que me acompañéis en la lectura de este versículo, y hacemos un brevísimo comentario de él. Está en Génesis 3:15. Es muy conocido. Perdona. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente fue herida de muerte, una herida que no se curará. Pero la iglesia, la mujer, tiene una herida en el calcañar, en el talón, y esa herida no se curará hasta que Cristo venga. ¿Qué implica eso? Que no iremos al paso que queremos porque hay una herida. La iglesia tiene una herida. Y los objetivos nuestros no se cumplirán muchas veces en la forma y tiempo que queríamos. Y no iremos a la velocidad que queremos porque tenemos una herida. Y esa herida a veces implica roces entre nosotros. A veces implica persecuciones de fuera. Hay una herida. ¿Y qué dice el Señor? Porque el Señor conoce la herida, es Él el que da el pronóstico. Hay una herida que te impide avanzar a veces como quieres. Y habrá objetivos que quizás tengas que cambiar y coger otros. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice el Señor? Avanza, permanece, resiste. Ese es el mensaje del Señor. Hay una herida, pero nos dice avanza, permanece. Por eso yo hoy solo te pido una cosa, hermano, hermana. No te rindas. Dios os bendiga.